Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este segundo evento de la programa Pasión por la Lectura para Campus Puebla, nuestro evento representativo de la contribución del Campus Puebla en la Feria del Libro de Monterrey. Y gracias a Silvia Ortega y a Rodrigo Esparza Parga por apoyar un servidor, Andrea Cogli, en la organización de este evento, Pablo Medel también, para ponernos en contacto con el autor de hoy, y damos inicio a la presentación de la obra poética de nuestro invitado de hoy. Nacido en Escuintla, Chiapas, Víctor García Vázquez es licenciado en Lingüística y Literatura Hispánica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestro en Literatura Mexicana por la misma universidad. Publicó De Niebla, Premio Nacional de Ensayo 2001, Raíces de Tempestad, Tejidos 2003, Tajos 2011 y Vuelta del Húngaro, publicado por Conaculta en 2020. Esto entre otros libros que incluyen libros de texto de nivel superior y medio superior. En su última obra, Un mundo enfermo de inquietud, de 2024, el poeta chiapaneco, avecinado en Puebla, resignifica, recrea y refresca con un temple actualista y un agudo tratamiento de temas postmodernos la rigurosa convención poética estridentista que se distancia del sistema lineal y de la imagen unívoca y unánime. Démosle una gran bienvenida con un aplauso a Víctor García Vázquez. Vamos a tener la modalidad doble micrófono para que podamos transmitir la Pasión por la Lectura Nacional, de la Semana del Libro de la Feria del Libro de Monterrey. Bienvenido. Empiezo con la presentación. Si puedes, por favor, atender el tema. Gracias. ¿No se escucha? Ah, perfecto. Acercamos más el micrófono y cuidamos el tema del doble micrófono aquí. Empecemos con la primera pregunta que tengo sobre tu obra en general. Y una pregunta bastante genérica es, ¿cómo definirías tú la poesía de Víctor García Vázquez? Buenos días, muchas gracias Andrea por la presentación, gracias al TEC de Monterrey también por la invitación y por supuesto a Pablo Medel por la recomendación para estar acá el día de hoy compartiendo un poco sobre mi obra, sobre mi trayectoria. Realmente quiero también reconocer esta vocación que tienen las instituciones públicas y privadas por la lectura. Creo que esa debería ser una tarea exhaustiva de todas las instituciones y bueno, me enorgullece ser parte de este proyecto. Mi infancia fue una selva tropical y un machete, una familia numerosa y una soledad inabarcable. En la casa paterna éramos tantos hablando al mismo tiempo que nunca podíamos escucharnos. Yo era campesino, nos levantábamos muy temprano, íbamos al cacaotal a cultivar café, luego a limpiarlo, cacao, y luego a limpiarlo. En un clima feraz de 39 a 41 grados, ¿no? Más la humedad del trópico, estoy hablando del Soconusco. Y uno de los miedos de mi padre era que nos volviéramos adictos al juego, o también había otros miedos que no puedo enunciar en este momento. Sin embargo, si nos veía jugando después de la jornada laboral de 6-7 horas echando machete, nos regresaba nuevamente a seguir chapurreando, decimos allá, echando machete a las plantas. Y eso me llevó a buscarme un pasatiempo que no me mostrara mucho frente a mi padre, que no me regresara al monte, y me refugiaba yo en un cuarto apenas alumbrado, donde había una caja de libros incompletos, pero donde encontraba siempre historias interesantes, y me hice lector desde muy niño. Entonces,
decidí en ese momento que mi poesía, mis textos literarios, era la búsqueda de ese hermano, de esa familia que no tuve. Reitero la imagen, mi infancia fue una familia muy numerosa, pero donde no podía establecer diálogos. Ya muy tarde reconocí que los libros, como dice Jean-Paul Richter, son voluminosas cartas que le escribimos a los amigos. Quizá yo empecé a escribir para platicar con mi familia, para dialogar con mis hermanos, con mis padres, como no lo pude hacer en mi infancia. Esa fue el primer germen de mi obra literaria. Llego a Puebla a los 15 años, convencido de que voy a estudiar literatura. Ahora soy académico de la literatura. Ya no debiera ser poeta porque parece que no se lleva bien el trabajo académico con la creación literaria. Y sin embargo, ahora lo hago con mayor firmeza porque es un punto de fuga. Para mí la creación literaria es una forma de respirar, es una forma de desintoxicarme, que en la academia, los artículos, los libros, los capítulos de libros, las una suerte de equilibrio, ¿no?, de este ser racional que todos los días se levanta temprano para ir a dar clases o para terminar un texto académico, y la poesía como ese otro duende que nada tiene que ver con la academia, pero que me permite, insisto, respirar y desintoxicarme un poco. Muchas gracias. Y dentro de eso, entonces, tú sientes una doble identidad: poeta, investigador de temas de letras, y convives con además la visión didáctica. Y todo esto como expresión de tu pasado. Y esto nos lleva mucho a tu obra. En una excelente reseña de La Vuelta del Húngaro, por obra de Moisés Ramos Rodríguez, dice este crítico de tu obra que el poema podría ser un arma afilada para la venganza, pero en las manos de Víctor García Vázquez se convierte en un hacha que raja el roble de la memoria, y en cada porción que el metal esparce viene un canto, un eco de lo que fue y lo que será siempre. Entonces, no hay esperanza en tus poemas, sino un recuerdo y una celebración. Bien, sí, Vuelta del Húngaro es una obra que publiqué en 2020, que partió de una idea de escribir poesía testimonial a partir ya no de esta vivencia que tuve yo de manera directa con la selva, el bosque bajo de niebla. Ya no es un poemario que celebre la naturaleza, sino más bien que reivindica la identidad soconusquense. Soconusco es una zona que abarca 16 municipios entre la Sierra Madre de Chiapas y el Océano Pacífico. Es una zona mítica porque en 1596 Cervantes de Saavedra solicitó la gobernación del Soconusco, pero el rey de España dijo no, sigue buscando trabajo acá. Y entonces los soconusquenses vivimos siempre con la pregunta de qué hubiera sido del Quijote de haber llegado Cervantes. Una de las problemáticas de la frontera sur es la violencia, producto de la migración, ahora migración masiva, que llega a Ciudad Hidalgo y atraviesa todo el Soconusco. Los primeros pueblos que atraviesan los hermanos centroamericanos son los pueblos justamente del Soconusco, y desde siempre, pero ahora se ha visibilizado en los medios el tema de la violencia. Ver a personas que son muertas a machetazos es lo más común que uno vive en la infancia allá en el Soconusco. Y entonces no quise que quedara solo en mi memoria, quise llevarlo a un libro, y rescato estas imágenes, estas vivencias. Hay acá poemas, me gustaría leer uno de ellos en un momento, de personas que pierden la vida de la manera más bárbara. Las fronteras siempre representan estas ventanas para ver la barbarie humana, y hablo de la frontera sur porque generalmente conocemos la frontera norte, pero casi nadie habla del Soconusco. Entonces, Vuelta del Húngaro, como
lo han dicho algunos lectores, quizás sea el libro más soconusquense que existe, y pareciera que la imagen que define al libro es el machete como herramienta de trabajo, como arma de defensa, pero también como un símbolo que nos lleva del campo a la escritura. Entonces, de alguna manera hay una venganza, pero contra la no memoria, diría yo. Es decir, es la necesidad no de grabar un epitafio en la tumba de la gente que es muerta a machetazos, pero sí de que su memoria no se pierda del todo a través de un libro que es testimonial y al mismo tiempo muy sangriento. Entonces, si me lo permite, me gustaría leer de Vuelta de Húngaro un poema que se titula San Jorge. Boca abajo encontraron en el Odazal al primo Margarito, a quien todos conocían con el apodo de San Jorge, porque nunca se bajaba del caballo. Con 100 machetazos en el rostro y 400 más por todo el cuerpo, era un enorme pez en filetes que causaba dolor y mucho asco. A mediodía parecía una escultura de barro con ojos de sangre viva y labios amoratados. Esta muerte es por amor, decían unos. Otros afirmaban que fue por pleito de borrachos, tal vez una partida de naipes, una mentada de madre en el palenque o una mirada a la mujer de otro. Nadie vio a los asesinos. Alguien dijo: yo escuché ruidos en la noche, pero pensé que estaban leñando. Se oía como cuando tiran una ceiba a puro machetazo. Su caballo no aparecía, solo estaban las huellas de sus cascos en el lodo. Una de sus hermanas las fue siguiendo por todo el vado, pero pronto perdió el rastro y regresó con lágrimas y nunca volvió a pronunciar una sola palabra. Cuando las moscas azules llenaron de terciopelo la cara de Margarito, el juez decidió que levantaran el cuerpo y el dolor de los hermanos lo llevó cargando en hombros. No le quitaron el limo para enterrarlo porque temían no encontrar el rostro o quizá encontrarlo reconocible. La tierra debe volver a la tierra, dijo su madre en el sepelio mientras le aventaba terrones al ataúd y se oprimía el corazón para no sepultarse con su hijo. Varias semanas después, cuando llegaba la medianoche, nos levantábamos asustados porque oíamos relinchos en el patio y cascos que martillaban las piedras. Como en un romance de García Lorca, un caballo malherido llamaba a todas las puertas. Muy intensa la interpretación y la vivencia. Y sí, es imposible. Bueno, hay muchas imágenes y muchos sonidos y muchas reflexiones que nos puede llevar a esta lectura. Una que anticipo porque es una pregunta que te quiero hacer, es la imagen del caballo, a la que regresaremos, pero cada cosa en su lugar. La primera que no quiero perder es cómo tu obra se inserta en un mosaico, un pequeño mosaico, hasta ahora de solo 3 piezas, de literatura chiapaneca aquí en el marco del TEC de Monterrey. Lo tuvimos aquí en este foro hace un par de años, García Rincón, conterráneo de Chiapas, contándonos la lucha entre el hombre y la naturaleza en la Nana Concepción. Hace pocos meses el adoptado chiapaneca, pero originario español, nuestro compañero Pablo, que con su Ushuk nos dio un panorama de el contraste entre la vida cotidiana y surgimientos fuertemente ideológicos en Chiapas. Y luego contigo vemos una situación problemática totalmente surgiente de lo humano. O sea, la naturaleza es aquí el contexto, pero es lo humano lo que crea la violencia que la gente tiene que conocer y por la que tiene que ser víctima y verdugo. Hoy víctima, hoy verdugo y hoy los dos al mismo tiempo. Es muy intensa la lectura de eso. Todo en un marco fuertemente narrativo. De hecho, por ahí va la tercera pregunta
¿Toda tu poesía es constantemente, altamente narrativa o hay alguna evolución en un sentido o en el otro? Cada vez más narrativa, menos narrativa o narrativa de manera diferente en el recorrido de tu carrera poética. Bien, bueno, Vuelta al Húngaro y lo que viene posteriormente son libros donde trato justamente de emanciparme del yugo del verso. Mi primer libro publicado, Raíces de Tempestad, y el posterior, Tejidos, son libros muy líricos donde me traiciona siempre mi tendencia al endecasílabo o al octosílabo también, porque creo yo que los lectores del español casi siempre nuestro primer metro natural es el octosílabo. Sin embargo, mi tendencia es mucho al endecasílabo, al trabajo de las imágenes, pero llega un momento en el que uno tiene que reinventarse porque todos los estilos se agotan. Esta idea de que para escribir hay que buscarse un estilo es la más falsa que existe, porque el estilo marca el límite de tus búsquedas. Cuando tú sabes que así vas a escribir, dejas de hacerlo. He pasado por etapas donde me bloqueo para escribir y me doy cuenta de que siento que me estoy repitiendo, que estoy plagiando de mí mismo. Me ha ayudado mi formación literaria también para entender que la poesía está más allá de la prosodia, de los metros, del uso de las figuras literarias, y que es uno de los géneros que mejor permite la hibridación con otros géneros. Ahora hay poemas que al mismo tiempo son artículos científicos, poemas que también se pueden leer como crónicas históricas, poemas que se pueden leer como reportajes periodísticos, y esta es la riqueza de la poesía, reinventarse en cada libro. Entonces, ahora sé que buena parte de mi obra, de Vuelta al Húngaro para acá, insisto, es muy narrativa. Yo incluso pienso que en el caso de Un mundo enfermo de inquietud suena más a crónica, una crónica literaria, como si estuviéramos frente a un mural posmoderno. Pensemos en los murales, en los grandes murales de la Escuela Mexicana de Pintura, pero ahora un mural interactivo. Entonces la poesía tiene que ser una suerte de descripción cinematográfica. Tenemos que de alguna manera generar interés los que escribimos poesía para que el lector sienta que también está frente a una pantalla líquida. Hay una suerte de liquidez en la poesía actual. Y bueno, también aquí un poco adelantándome, haciendo una suerte de reflexión metaliteraria, en el proyecto más reciente que estoy trabajando son cartas, que espero que sea un poema, pero solo puedo escribirlo como cartas. Y con esto quiero decir que cada libro, por su tema, por su contenido, condiciona el metro que requiere. De ahí que suene muy narrativo, pero incluso cuando yo escribo en verso, cuando me ocupo de medir los versos, de cuidar los acentos, también subyace una intención narrativa, porque en cada texto quiero expresar parte de mi experiencia, parte de mi mundo, y que el poema no solamente sea un espacio encantatorio, sino que sea una ventana para ver este mundo, filtrado quizá por mi propia mirada, ¿no? Me fascina mucho cómo reconoces el camino hacia un enfoque narrativo, pero aquí sale también mi parte de didáctica. De hecho, toda tu explicación es extremadamente didáctica y da la razón de la convivencia en ti, de la personalidad del profesor, del investigador y del poeta. Y se sienten las tres identidades, emergen, y es justo que así sea, porque no podemos fraccionarnos y olvidarnos de una parte. Y aquí se me ocurre que tú empezaste a experimentar con menos forma y más narración, pero después de haber trabajado mucho en el medio del cuidado de la forma, muy atento. O sea, primero
tuviste tus obras muy atentas a los aspectos formales y, como bien dices, hay una evolución en el arte de un artista, de un poeta, que le permiten explorar nuevos caminos. Y ahí, exactamente, o sea, iba una pregunta, pero ya la contestaste de manera fantástica. ¿Cuánto es importante la forma? Y ahí lo contestaste. Y por favor, te pido que durante toda esta presentación, cualquier momento que hagas la muestra del tamaño que quieras, de la más breve a la más extensa de tu obra, yo creo que sí es fantástico escuchar pruebas de lo que estás diciendo, como ahora escuchamos de tu aspecto narrativo, y en cualquier momento quieras regresar a ejemplos de rima, prosodia y en decasílabo o más otras formas, con todo gusto. Pero mantengámonos sobre lo temático. Creo más de vuelta del húngaro, pero si tú mismo quieres llevarlo a un enfermo de inquietud, también se puede tranquilamente. Yo, por ejemplo, lo anticipaste tú y dije que por ahí iba la entrevista en algún momento. Leyendo algunas de tus poesías presentes en reseñas, noté que el caballo y el cerdo son dos animales claves de la visión del mundo de vuelta del húngaro. ¿Y es algo específico de esa obra o algo recurrente de tu producción? Bien, pues me emociona la pregunta y me corta si me extiendo demasiado. Primero, vuelta del húngaro. ¿Por qué vuelta del húngaro? Hay varias notas que he leído donde algunos encuentran lo que uno piensa que está en clave. Vuelta del húngaro es un paraje en Chiapas, ahora infortunadamente tomado por la delincuencia organizada, ¿no? Es muy cercano a la frontera con Guatemala. Es una brecha donde se voló un camión tipo torto con decenas de gitanos, de estos que van de pueblo en pueblo, mostrando el cine, proyectando películas, ¿no? Yo ahí conocí el cine gracias a los gitanos. Yo viajaba en esa zona y el nombre Vuelta del Húngaro se me quedó siempre en la memoria. Y me vine a Chiapas a los 15 años y me vi siempre como un gitano, como un húngaro, como alguien que anda buscando su acomodo. Pero todos los días yo vuelvo a Chiapas de alguna manera. Mis referencias, mi cultura, mi lengua, mi forma de hablar, toda mi identidad tiene que ver con Chiapas. Entonces, este título trata de jugar con esta vuelta del húngaro, ¿no? El húngaro es el que siempre vuelve, el que se está buscando a sí mismo. En este libro, que hago este doble juego del nombre del lugar, pero también como si yo estuviera dando vueltas, quiero que el lector entienda una suerte de movimiento circular para volver siempre al origen. El poemario comienza con la figura del caballo, algunas imágenes de cómo el caballo se ha plasmado en la literatura hispanoamericana. El caballo también como una extensión de la virilidad del varón, pero también como una herramienta de trabajo. Y luego paso a la figura del tren. En la segunda parte del poemario se titula El que no suspira. Entonces, lo que quiero significar en este caso es cómo mi zona, mi región, el Soconusco, viene del campo, luego se suma a un proceso industrial a través de uno de los íconos por los que se conoce ahora el Soconusco, que es la Bestia, este tren infame que antes cargaba con cientos o miles de migrantes y muchos de ellos quedaban mutilados debajo de las vías. Para algunos lugares el tren significa una oportunidad de viajar, una ruta para salir y para encontrar el progreso. Para nosotros significó mutilación, hambre, necesidad, barbarie. Y posteriormente, en la tercera y última sección de Vuelta del Húngaro, trato de regresar al individuo pedestre, aquel que ya no necesita del caballo y del tren, sino aquel que puede viajar por sus propios pies, solo para darse cuenta que uno termina siempre volviendo al lugar de su origen, ¿no? De ahí la imagen del caballo, pero me parece que sí es recurrente en otros
Marius acá tiene este simbolismo del paso del mundo campirano a la sociedad industrial. Y la otra imagen, mi chosno, es decir, el papá de mi tatarabuelo, ¿no? Era comerciante de cerdos, y entonces pasaban la frontera a Guatemala o iban a las islas a comprar cerdos por piaras, por manadas, y desde hace, si no cientos, al menos decenas de años, la imagen o el apodo de la familia fue Cochis. En el Soconusco al marrano se le dice coche y a la marrana se le dice marota. Entonces, es muy común en México, pero particularmente en el Soconusco, que uno no se acuerde del nombre de las personas o del apellido de las familias, pero tienes que acordarte del apodo. Muchas personas sufren, evidentemente, la imagen del marrano es muy fuerte para apostrofar a una persona, pero a mí nunca me causó conflicto. Decimos, nosotros somos García, pero de los coches, para aclarar, ¿no?, que pertenecemos a esta estilo. Y como se sabe que el animal más parecido al ser humano es el marrano, creo que nos viene bastante bien. Hay un libro más reciente, Rutas a cielo abierto, donde plasmo con mayor fuerza esta imagen del cerdo, pero también por ahí algunos cuentos. Yo casi no escribo cuentos, pero a veces tiendo al cuento, a la leyenda. Una de las leyendas más presentes en la oralidad soconusquense es de la cocha enfrenada, es decir, como la marrana frenética, se diría mejor en español. Cuando una persona toma demasiado alcohol y regresa solo en la noche, en las calles oscuras, hay siempre una marrana rabiosa, frenética, que le va a atajar el paso. Esto equivale a la Yepalcíhuatl en el caso de los altos de Chiapas, equivale también a la Llorona, pero es una figura moral, es decir, muchos de los mitos tienen una función moral para decirte, si no cuidas tu forma de tomar, si no cuidas tu integridad, una marrana rabiosa te va a estorbar el camino. Entonces, de ahí creo yo que viene este imaginario, y sí está muy presente en mi poesía, pero creo que también es un intento de humanizar al propio animal, porque estando tan presente en nuestra gastronomía, de pronto los apodos o las formas en que nombramos al cerdo parece que es el que más despreciamos. Pero bueno, es la primera vez que yo también trato de hacer esta reflexión, y por eso me emociona, porque sí, seguramente las primeras imágenes eran inconscientes, las imágenes del marrano, y ahora hay una poética del marrano que puede leerse también en varios poemas. Te agradezco esta reflexión metanarrativa sobre tu propia obra, y me ha gustado mucho, porque yo de lector lo he visto exactamente dos palabras claves que dijiste tú. El caballo es por extensión física de la virilidad, de la escualidez, porque hay caballos muertos, caballos heridos, caballos de madera que representan la fantasía de los niños, que los construyen y construyen su juego, sacando la madera del árbol y construyendo el caballo en tu poesía, mientras que el marrano es mucho más por identificación. O sea, ahí no es extensión, es casi que uno fuera una metonimia del ser humano, el caballo, y el otro es la metáfora, o sea, el espejo de lo que es. Encuentro mucho en estos dos animales una extensión, y me ha gustado mucho que estás consciente de esto, a pesar de que dijiste que nunca tuviste una reflexión voluntaria en este aspecto. ¿Quieres leernos algo sobre el tema? Sí, antes de pasar a la próxima pregunta, con todo. Sí, me gustaría, si me permites, adelante. Para mostrar un poco también el bestiario que quiero que caracterice mi obra. Este es otro animal
que seguramente aparece mucho en los poemas, pero su naturaleza es esconderse. El poema se titula Hasta la pregunta ofende. Si el sapo es un corazón emponzoñado, ¿por qué se dice que el corazón es un sapo que ponzoña? Si la ponzoña es un sapo enamorado, ¿por qué se dice que el amor es la cueva oscura donde vive el sapo? Si el amor es un tremendo sapo, ¿por qué salta del corazón esa ponzoña? Si el corazón es una bolsa de ponzoña, ¿por qué canta tan bonito ese fiero sapo? Hasta la pregunta ofende. El amor es el veneno que el sapo sueña. Hecha de preguntas que van a una conclusión final, me recuerdo mucho Becker. Sí, de hecho, están repletas tu poesía de ecos a grandes autores, a referencias claras. Luego lo comentaremos, bueno, mientras vamos acercándonos a la obra central de la presentación de hoy, aunque Vuelta del Húngaro la considero una obra clave para entender tu poética, pero vamos a ver lo último, lo más emergente, lo más que estás difundiendo también en este escenario. Tu última obra, Un mundo enfermo de inquietud, yo me atrevo a presentarla con unas palabras de una reseña que leí, pero obviamente tomarás la palabra y contestarás a esto o a lo que te parezca importante de decir de esta obra. En su reseña de tu última obra poética, Daniel Telles describe el libro como un largo poema moral y simultáneo. Ya citaste cuánto el moralismo está por ahí. ¿Cuánto se presta para la lectura de cada pieza por separado esta definición? ¿Y cuánto podría ser necesario leerlo todo como un conjunto? Muy bien, bueno, me gustaría, antes de responder concretamente la pregunta, decir que estos dos libros representan mi al menos doble identidad, ¿no? Por una parte soy Soconusca y por otra soy Pope. Tengo ya 33 años viviendo en Puebla. En algún momento hice una reflexión sobre mi obra y me di cuenta que mi obra era muy Soconusca, que mis voces, mi lenguaje, mi sintaxis seguían manteniendo el eco de mi infancia y de mi adolescencia en Chiapas. Y tenía ganas de hacer una suerte de homenaje a la ciudad de Puebla, pero no quería caer en el lugar común, ¿no? En el elogio, en la celebración, en recrear esta Puebla de bodegón, que es la que nos recibe a los poblanos, a los que venimos de fuera a Puebla. Esta Puebla que suena a rondalla todavía, ¿no? Y cuyo mayor orgullo pues, es la arquitectura colonial. Pero yo he caminado las calles de Puebla y he encontrado la Puebla carnavalesca, esa Puebla que a veces se esconde en los discursos políticos, que se esconde en la cultura oficial, esa Puebla del gusto por el mal gusto, esa Puebla kitsch, esa Puebla que recomienda la mejor comida no de restaurante sino de comida callejera, esa Puebla que se nota, que se escucha en la lucha libre, en los carnavales de juntas auxiliares que están en medio de la ciudad y donde uno puede ver que todos los tiempos coinciden en un solo momento en torno al centro histórico de la ciudad de Puebla. Y de ahí surge esta obra que en su conjunto se titula Estridencia Residual. Es un homenaje a la vanguardia, la primera vanguardia mexicana, que es el estridentismo, que surge en 1921 en Jalapa, pero que luego adquiere carta de naturalización en Puebla, y el último manifiesto se publica en 1923. Justo con la pandemia, con este encierro y con esta necesidad de volver a ser frío, distante, serio, como en general es nuestra idiosincrasia poblana, yo le empecé a dar forma a Estridencia Residual. Es un libro extenso
y cuando hubo oportunidad de enviar un concurso, quise hacer la prueba de si se podía leer por separado. Esta es una tercera parte del conjunto de la obra y el jurado tuvo a bien seleccionarla como obra ganadora. Esto respondería a la pregunta: ¿qué tanto se puede leer de manera individual? Es un homenaje a Puebla, a la parte carnavalesca, festiva, insurgente de Puebla, pero también a las figuras del estudiantismo, que fue un movimiento en su época tachado de homofóbico y de misógino. Pero en las lecturas que yo he hecho de investigación resulta que es uno de los movimientos menos misóginos que ha habido en México, donde la mujer sí tuvo una participación. No solamente fueron los varones quienes escribieron y publicaron obras, hay al menos 5 escritoras reconocidas en la época: Elena Álvarez, Nahui Bolin, Adela Sequeiros, una de las narradoras más importantes para la revolución, Nelly Campobello, también participó de este movimiento estudiantista. Me parece que las vanguardias desaparecieron como programa cultural, como proyecto social, pero la estética permanece. Somos herederos todavía del surrealismo, del dadaísmo, del futurismo y particularmente en México del estudiantismo, porque fue la mejor expresión de la Revolución Mexicana. Conocemos la Revolución Mexicana por los hechos, los personajes, la trascendencia histórica, pero conocemos poco de la expresión cultural de la revolución. Y no me refiero a las novelas, porque las novelas hablan sobre la revolución, pero frecuentemente no rescatan el espíritu revolucionario. Sí lo hace el estudiantismo, que es un movimiento actualista, esto es, celebra el presente, esta realidad, la que vivimos ahora. A diferencia del futurismo, que celebraba la máquina, el futuro y la tecnología, el estudiantismo celebra la actualidad. Entonces, yo soy profesor. Cuando me pongo mi investidura de profesor, no dialogo con el poeta y no lo menciono. En general, yo no hago lecturas en mis salones de clase, para darle pues a cada perfil de su propia importancia, pero de la academia también tomo mis notas, tomo la materia prima, tomo los elementos que me hacen pensar después en algún trabajo literario. Hace rato Pablo mencionaba una de las expresiones que a mí más me choca, pero que la tengo que escuchar todos los días: inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, todo este lenguaje que está invadiendo nuestras aulas, todas estas referencias a la tecnología, quise expresarlo en este poema, una suerte, insisto, de mural interactivo, un poema muralista, como le llama acertadamente Daniel Telles, donde yo mismo me reconozco. No sé si ustedes conocen la obra de Pavel Kuczynski, este dibujante que hace mofa de nuestra relación con los dispositivos, este naufragio que vivimos en la tecnología, como si fuéramos náufragos que nos perdemos en el mar de las pantallas líquidas. Entonces, este poema habla de este presente, de esta actualidad, de este lenguaje que no podemos ya sacarlo de los salones de clase, sino más bien convertirlo en una ventaja, ¿no? Cuando me toca a mí hablar del plagio en alguna materia que tenga que ver con la escritura, pues evidentemente debo tener presente este lenguaje, y luego, en lugar de que me contamine este lenguaje, lo traté de convertir en este libro en particular, pues en una propuesta estética. Creo que el libro tiene múltiples posibilidades de lectura. Puede leerse como un libro completo que cuestiona, critica, se burla de esta actualidad, de esta sociedad líquida, como diría Goffman, pero al mismo tiempo no negando que también yo soy un sujeto líquido. Es decir, el sujeto
de este poemario. Es un sujeto líquido que no niega también su naufragio en esta sociedad. Y creo que se puede leer de manera individual cada poema. Cada poema trata de ser reflejo también de esta sociedad, porque hay algunos que parece que no tienen un comienzo y no tienen un final, como nuestras pláticas actuales, como nuestras relaciones actuales. De pronto estamos clavados en una conversación y la persona te gospea y nunca cierra la conversación. No saludamos al llegar, no nos despedimos al salir, y nuestra permanencia siempre es voluntaria, como cuando queremos ver un video de TikTok y solo vamos un fragmento, pero nos quedamos con una imagen. Esa es digamos, la búsqueda estética de este libro, que queden como instantáneas en cada poema, pero que en su conjunto puedan representar este poema mural, donde uno pueda asomarse y en algún momento vas a aparecer tú, lector, en uno de estos poemas. Sí, gracias. Recordaste como imagen algo, una versión contemporánea, como un pop-up de una publicidad, como una ventana emergente que nos interesa por unos segundos y luego la cierro, y se pone uno a ver otras cosas que tal vez al final de cuentas puede ser que le interesen menos aún de lo que apareció casualmente. Antes de pasar a mi última pregunta doble sobre un mundo enfermo, creo que quieras leernos algo de esta obra. Adelante, con todo gusto te escuchamos. Bueno, antes de leer un par de poemas, si me lo permiten, quisiera decir que además de la filosofía, de la antropología y la sociología, me parece que para entender el mundo tardomoderno en el que nos tocó vivir, hay que acercarse a la poesía, porque puede ser también una forma de entendernos a nosotros mismos. Como decía hace un rato, la poesía rompe los moldes para llegar al contenido. No es tanto cómo lo digamos, qué decimos ahora, sino sobre todo cómo lo decimos, y el poema trata de ser siempre un espejo del sujeto, ¿no? Los invito a que lean poesía, porque resulta que la poesía es muy útil para muchas cosas. Independientemente de la carrera que estudien, la poesía puede llevarlos a un encuentro que no tenían programado. La poesía está lejos, cada vez más lejos de la cursilería. Cada vez es más improbable encontrarnos un poema de amor o un poema que nos sonroje, porque más bien la poesía es esta reconstrucción permanente de un lenguaje que nos ha querido arrebatar el capitalismo tardío. Entonces, espero yo que cada poema también sea al mismo tiempo un manifiesto en favor del lenguaje. Voy a leer primero estos dos poemas, donde aparece la figura de Quintanilla. Quintanilla fue un poeta que no se adhirió al primer grupo del estridentismo, pero que después fue sumándose a las búsquedas estéticas. Este poema se titula Quintanilla reescribe mensajes inalámbricos para sobrellevar una pandemia. Ángel nuestro, que intentaste volar a ras de suelo y quedaste pixeleado en árboles florecidos. Desde allá arriba, ¿no se escuchan las estridencias? Hoy es domingo en todo el sistema nervioso y una gran marcha verde, rosa, violeta se prepara. Los troncos de los árboles amanecieron morados y una verde cabellera nubla el cielo de plasma. Hoy, mañana y siempre será domingo y los perros seguirán cayéndose desde el tercer piso. Hace 2 años te mataron, ajena, para quitarte los smartphones. Hace 1 año te volvieron a matar cuando regresabas del carnaval. Te silenciaron con ráfagas de pólvora y de cuaresma. Hace 26 te reventaste contra la primavera, la gloria y la cuarentena.
y mis mensajes de voz te siguen llegando, aunque solo me dejas en visto. Cambia el tono de tus llamadas, cambia tu foto de perfil y actualiza tus historias para que no me destroce la melancolía. Ilumina mi nube electrónica con tus nudes, selfies y videos. Llena mi carpeta de no deseados con cadenas inservibles. No le pongas contraseña al destino. No me borres de la galaxia de tus contactos para que te podamos seguir. Quintanilla escribe mensajes inalámbricos para sobrevivir una pandemia. Un título emblemático. Les recuerdo que Víctor no está aquí con algunos ejemplares de su libro que va a vender a un precio muy accesible, en 100 pesos, ¿no? Entonces tienen la posibilidad de conseguir su última obra aquí al final, que es la firma directamente del autor. Y estabas a punto de leernos otro poema de esta colección, ¿verdad? Me gustaría, sí, leer un poema al que hiciste mención hace un rato. Debo decir que yo crecí con el grunge y no he dejado de crecer con la música de los 80. Y esta es una suerte de homenaje también a un grupo que me gusta mucho. I don't want to miss a thing. Todo el mundo te observa en esta ciudad de contenedores, cementerio de furgones donde eclosionan cada noche nuestras líneas de fuga. Todos están ebrios de música, pastas, aceites y polvos cósmicos, pero reconocen el peso del silencio cuando develas con estridencia ajena tu tatú de mandala en el santuario de tu espalda baja. En estos vagones muertos, solo la estela de humo de cáñamo y el traqueteo del baile nos recuerdan que seguimos de viaje. Ráfagas de música ácida se dirigen al Popocatépetl y tú eres un trozo de lava que baila con un vodka en la mano, mientras con la otra sujetas mi hebilla de serpiente. La noche es un gran telescopio milimétrico que observa la alineación de tus planetas, tus satélites y tus movimientos rotatorios. La luna grunge devela los torsos que se sacuden en los trenes dormidos. Los planetas acosan a la Vía Láctea y las estrellas encienden sus alarmas. Ajena, esta ciudad de Haikyuu nos contiene con sus brazos de metal oxidado. Pero ¿quién habrá de contener mis ganas de viajar en tus galaxias concéntricas? Muchas gracias. Sí, una pregunta que me gustaría, antes de que me la hagas, el tema de Ajena. ¿Por qué el referente poético es Ajena? Seguramente les ha ocurrido que mantienen comunicación intensa con algunas personas, muchos likes en un solo día, muchas respuestas, y al siguiente se desconecta, ¿verdad? El gosteo. Me parece que es una de las condiciones que nos lleva al abismo, que nos hace ver que nada existe. El gosteo me parece que es lo peor que una persona vive, porque no sabes por qué, no sabes para cuándo. Y Ajena es este referente poético de que por más que des por hecho las cosas, por más que veas tangible una realidad, va a desaparecer como alguien que está enajenada, como alguien que está ausente. Esa es la figura de la ajena, la voz que nos escucha, la voz que nos responde, pero que un día se desconecta para decirnos todos somos ajenos de nosotros mismos. Sí, muy interesante. De hecho, sí es una figura recurrente en varias poesías de Un mundo enfermo de inquietud. Antes de pasar a las preguntas de nuestro público, tengo una pregunta para ser muy articulada y una pregunta doble. Sin embargo, tengo como la idea de que puedes contestar de una manera que convergen las dos respuestas o las respuestas a esta pregunta doble. La primera parte sería sí.
la inquietud de la que hablas en esta obra, la llamas inquietud, pero al fondo es una falta de paz con la que podemos convivir, puede ser aceptada. O al contrario, es un verdadero estado de ansiedad que acecha el humano moderno. Y la otra cara, de la que opino yo que es la misma medalla, es lo que fomenta la inquietud, porque se percibe que es la convivencia con la tecnología, la manera que tenemos de manejar la tecnología, que es el canal en el que se mueve la inquietud o la fuente de la inquietud misma. Muy bien, pues muy interesante la pregunta. Las preguntas voy a tratar de articular una respuesta lógica. Una de las imágenes más fuertes sobre la identidad actual, ¿no? Me parece que la plantea Bauman en esta idea de que todos somos islas de incertidumbre tratando de formar archipiélagos de certeza. El tema de la soledad ha sido un tema recurrente en la literatura. Decía Baudelaire del Espín de París: quien no sepa poblar su soledad tampoco sabrá estar solo en una turba ajetreada. Pero si nos vamos un poco más atrás, en el siglo de oro, los escritores, los poetas también estaban preocupados por el tema de la soledad. A mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos, decía Lope de Vega. O Góngora, quien decía: tengo amigos lo suficiente como para andarme siempre solo. En este mundo superpoblado de más de 8.000 millones de personas, donde tenemos un montón de contactos en Facebook, en TikTok, en Instagram, nunca nos hemos sentido tan solos como ahora. Este mundo de inquietud es un mundo de ansiedad. Hay ciertas palabras que yo quisiera tenerlas como tabú para no mencionarlas, porque la sola mención de la palabra ansiedad genera ansiedad, ¿verdad? Entonces vivimos evidentemente con esta ansiedad, producto de esa profunda soledad que nos causan los medios masivos de comunicación. Y no me refiero a los jóvenes, en realidad todas las edades estamos expuestos a esta tremenda soledad. Un mundo enfermo de inquietud es un mundo solitario, es un mundo de gente que está tratando de luchar sola con su ansiedad, porque no se da cuenta que lo que nos genera ansiedad es la falta del otro, de la amistad, del contacto, del diálogo. Y en ese sentido considero que los poemas no solamente tratan de reflejar, ¿no?, esta circunstancia de la soledad, de la inquietud, sino también tratan de mostrar que en el propio humor puede haber una salida. Esto quiere decir, quizás somos demasiado serios, quizás somos demasiado solemnes en lo que hacemos, quizás nos educan, quizás la educación ha formado sus pilares en torno a ser personas serias, que lo que hagamos, lo que digamos, lo hagamos con cierta solemnidad, con cierta seriedad. Y lo digo también como profesor, porque tengo mi carácter cuando imparto una cátedra. Estoy pendiente de la actitud de los alumnos cuando hago el esfuerzo por explicar algo, pero en ese momento también tengo la oportunidad de darme cuenta y de encontrar esto, como llamo en un poema, esta línea de fuga, esta ventana para salirme. Es evidente que esta ansiedad no surge sola, la generan los medios masivos de comunicación, ¿verdad? En la sociedad mediática se propone enfermarnos de inquietud, enfermarnos de ansiedad, el tema de los estereotipos. Yo no puedo parecerme al otro, compito para parecerme al otro y al final termino en el precipicio de la ansiedad. Este libro de alguna manera es una burla, quizá no solo este conjunto de poemas que está acá, sino esta herencia residual. ¿Cómo hacer poesía de los escombros?, se preguntaba Adorno. Bueno, este libro responde que, retomando también este lenguaje que nos causa mucha ansiedad, palabras del inglés que se incorporan a través de la tecnología, no nos armoniza. La vocación del lenguaje es llevarnos a un estado de contemplación. El lenguaje tiene la función de sonar y sanar. La palabra suena porque sana y sana porque suena.
Pero lo menos que tenemos ahora en nuestra conversación cotidiana, y llamo conversación no solamente a la oralidad, sino lo que mantenemos a través de los dispositivos, pues es la oportunidad de armonizarnos con una palabra, sino al contrario, llenarnos de ansiedad. Por supuesto, no hay ninguna pretensión teórica, metafísica, ni mucho menos filosófica, simplemente son poemas que a través del humor quieren llevar a esta reflexión. ¿Por qué no dejar el tema de la ansiedad apoyándonos en el humor? Sí, muy interesante. De hecho, la reseña, lo poco que había leído, no había sido capaz, lo reconozco, de leer esta ironía, autoironía, que es un poco la salvación, un escape para el exceso de seriedad que se alimenta de las dos bestias, la ansiedad y la seriedad, una del otro, cada una del otro lado. Cerrando mi contribución directa en mis preguntas, me encantaría ceder el micrófono, hacer circular los micrófonos, en este caso, para sus preguntas sobre la obra de Víctor y sus preocupaciones, su proceso creativo, todas las preguntas que siempre han surgido, el tipo de preguntas que han surgido entre nuestros estudiantes, profesores, por cierto. Adelante, cedo el micrófono a quien quiera preguntarle, y ahí tenemos ya a Rodrigo. Por favor. Gracias, buenas tardes. En algún momento mencionaste que buscabas el equilibrio en este proceso creativo de escritura y poética por otra académica. ¿Cómo consigues dicho equilibrio? Porque yo también escribo, pero lo que he notado es que cuando me clavo mucho escribiendo de manera académica, sí siento que esta dimensión creativa merma, y entonces empiezo a procurar racionalizar la poesía, y cuando haces eso pues es un mal indicio. Entonces, en ese sentido me pregunta, ¿cómo medias para conseguir este equilibrio adecuado que te permita seguir con tu proceso creativo poético, pero a la vez también producir literatura académica? Gracias. Vamos a circular un solo micrófono para la grabación y nos puedes empezar la respuesta. Gracias. Sí, bueno, de entrada, pues valoro mucho, Rodrigo, la pregunta. Yo también trato de responderme la misma pregunta y voy a expresar, ¿no?, esta aproximación que hago. El trabajo académico exige un ritmo, exige un espacio, exige incluso un estado mental. Yo soy lingüista y eso se me pasó decirlo. También exige la integración a una comunidad discursiva. Cuando uno escribe un ensayo, sabe cómo elegir la sintaxis. Cuando le toca un artículo, también sabe que esa sintaxis debe ser mucho más apegada a la escritura académica, y ese ritmo lo mantienes por muchos días tienes el objetivo de terminar un artículo, un capítulo, un libro, etc. Pero llega un momento en que tú mismo sientes que te estás mutilando, digamos, sientes que te estás quedando sin manos, sin pies, que eres un bloque discursivo, por decirlo con una metáfora. Y es en ese momento cuando más me urge leer poesía o escribir poesía. Entonces, necesariamente tiene que ser una estrategia metacognitiva, es decir, que yo me dé cuenta que lo puedo hacer. Hay momentos en que uno está tan clavado con un texto que no le da tiempo a otros géneros. Y sin embargo, la metáfora que podría poner son estas discotecas donde hay música a ciertos bytes por minuto, ¿no?, y que te meten un ritmo, una aceleración que te agita el corazón, pero luego puedes salir a una sala lounge a respirar nuevamente porque sabes que debes volver a ese espacio. Entonces es
es un programa personal, ¿no? Individual, a propósito, porque cuando yo llego a dar clase trato de tener mi mejor ánimo, mi mejor carácter, porque sé que me toca una batalla dura contra la indiferencia, a veces contra la irresponsabilidad. Saliendo de ahí me voy y tengo que escribir un artículo que ya lo tengo, ya tengo la fecha y no lo he terminado, y me meto en ese ritmo. Pero luego, cuando ya me siento, insisto, como este bloque amorfo sin extensiones, vuelvo a la creación literaria para respirar. Entonces, yo lo recomiendo como una estrategia. Debo decir que es difícil porque el académico a veces quiere sonar en el poema y el poeta quiere hacerse escuchar en el artículo, y sabes que es una desventaja porque cuando los pares te evalúan van a decir: a este le falta dominio de la escritura. La ventaja es que soy profesor de materias que tienen que ver con escritura académica y eventualmente con creación literaria. Entonces yo conozco, digamos, el voltaje sintáctico que debo usar para un género u otro, y a mí me funciona muy bien. Debo decir que yo las terapias no las conozco, yo no conozco las sustancias, ¿no?, que se usan para de pronto encontrar equilibrios. Mi única sustancia es el café, de eso conozco, y que en todo caso esta estrategia es lo que me permite desconectarme de una cosa, conectarme con otra, para cuando tenga que volver a lo que me da el ingreso todos los días, ya venga yo más relajado. Entonces sí, es una estrategia que yo recomendaría. Claro que quizás es muy subjetiva la manera en que lo planteé, pero para mí funciona como